Buenos días a todos y a todas. Esta tarde, en concreto hoy jueves, día 19 de mayo, voy a dar a mis alumnos a tiempo real la explicación del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid. En este caso, su fecha de Ley Orgánica 3/1983 de 25 de febrero. Y he querido precisamente como un abrir boca y dar un pequeño vídeo de motivación para que vean lo que vamos a ver expresamente esta tarde y espero que les guste. He elegido por su importancia el artículo 14 que considero que puede ser perfecta pregunta de examen cuando en este caso ya se convoque con fecha de examen oficial, auxiliar administrativo de la CAN y en un futuro administrativo de la CAN y en este caso el proceso selectivo de estabilización. Para mí, una de las posibles preguntas de examen es precisamente el artículo 14 del Estatuto de Autonomía. En primer lugar, aquí tenemos precisamente toda la estructura, vemos ese preámbulo, título primero y en concreto aquí os he marcado este artículo 14 que lo tenemos dentro de ese capítulo primero de la Asamblea de Madrid. Aquí tenéis un pequeño resumen de lo que es el artículo 14. Pues precisamente voy a explicar lo que denominamos esos periodos de sesiones ordinarias, que ya voy dando pequeños datos, misma regla que en este caso en las Cortes Generales, por lo tanto, si me hace una cosita, sé otra. También veremos la Diputación Permanente, simplemente en los rasgos que dice el Estatuto de Autonomía, porque en otra clase veremos el funcionamiento, en este caso, de la Asamblea por medio de su reglamento. También veremos qué son las sesiones extraordinarias y, sobre todo, pregunta de examen, quién está legitimado para solicitar sesión extraordinaria. Y, por último, deliberación y adopción de acuerdos de la Asamblea, que es súper sencillo con esa mayoría simple y en la llamada mayoría de los presentes, que con eso ya tendríamos perfectamente resuelta nuestra pregunta. Empezamos precisamente por esas sesiones ordinarias. Pues en este caso van a estar obligada la Asamblea de la Comunidad de Madrid a reunirse en sesiones ordinarias y extraordinarias. En concreto, esas sesiones ordinarias digo que va a estar obligada porque es un obligado cumplimiento la reunión de esas sesiones ordinarias. Deja absolutamente claro el artículo 14 que en este caso van a ser 2 al año. Lo marco aquí. Primera pregunta de examen, 2 al año. Pregunta muy sencilla, extraño que me la pregunten, pero por si acaso. En concreto, el primer periodo de esta sesión ordinario irá de septiembre a diciembre. Acordaros como cuando los niños empiezan el cole, de septiembre a diciembre. Y el segundo periodo ordinario de sesiones irá de febrero a junio. Pues ponemos una F y una J y una N para no equivocarnos con julio. Por lo tanto, si en este caso nos preguntasen ese periodo ordinario de sesiones, tendríamos que decir 2 al año. Y en este caso, a continuación, pongo aquí un primero, la primera sesión ordinaria de septiembre a diciembre, y aquí un 2, segundo periodo ordinario de sesiones de febrero, en este caso, a junio con N. Permitirme que insista por el posible truco de la pregunta de examen. Estoy de acuerdo con vosotros y con vosotras, faltaría más. Pregunta súper sencilla y ojalá caiga. Ahora vamos a las difíciles. Nos encontramos aquí, que en este caso viene a regularse expresamente en el artículo 14, la Diputación Permanente. ¿Qué es la Diputación Permanente? Muy brevemente, es un órgano que viene a garantizar ese principio de permanencia del Poder Legislativo de la Comunidad de Madrid, tal y como indica precisamente la Comunidad de Madrid. Pues en este caso, la Diputación Permanente va a funcionar entre los periodos ordinarios de sesiones. Ejemplo, pues en este caso hemos visto que el primer periodo iba de septiembre a diciembre, ejemplo, enero. Pues en este caso estará la Diputación Permanente. El segundo periodo de febrero a junio con N, pues en este caso la Diputación Permanente estará en julio y en agosto. Por lo tanto, en este caso, entre esos periodos ordinarios de sesiones, como también en los supuestos de extinción del mandato de la Asamblea, como en los casos en que caduque el plazo o en los casos en que se disuelva la Asamblea. Pues en todos estos casos, pregunta de examen que os acabo de decir, va a actuar la Diputación Permanente. Funciones, pues velar precisamente por los poderes de las cámaras. Por lo tanto, pregunta de examen. ¿Cuándo va a actuar la Diputación Permanente? Entre los periodos ordinarios de sesiones, como exactamente en los supuestos de expiración de extinción del mandato, como también cuando caduque el plazo. Y diréis, uy, esto no está aquí. No, porque yo lo acabo de incorporar
porque lo dice expresamente el reglamento de la Asamblea, cuando caduca precisamente el plazo. Y en los supuestos de disolución de la Asamblea, que lo tenemos aquí, por favor. Marcamos super pregunta de examen entre periodo ordinario de sesiones, supuestos de expiración y extinción del mandato o cuando caduca el plazo o cuando se disuelve la Asamblea. Velar por esos poderes de las cámaras. Siguiente pregunta de examen. ¿Qué es lo que va a hacer precisamente una vez de velar esos poderes de las cámaras? Pues en este caso, si se disuelve la Asamblea de la Comunidad de Madrid, los madrileños procedemos a votar y en este caso, en el momento que es constituida la nueva Asamblea de la Comunidad de Madrid, ¿qué es lo que va a hacer la Diputación Permanente? Pues informar. Esa información, ¿cómo se dice en el ámbito jurídico? Pues dará cuenta a la Asamblea. Esto es informar. ¿Qué va a informar? Pues de los asuntos que haya tratado, como exactamente igual de las decisiones adoptadas. Para mí, truco de la pregunta de examen, lo he puesto aquí en verdecito. ¿Cuándo va a dar cuenta la Asamblea? Por favor, una vez constituida esta. Por favor, lo marcamos muy bien. Posible truco de la pregunta de examen. Una vez constituida la Asamblea, pues en este caso la Diputación Permanente informa, da cuenta a la Asamblea de los asuntos tratados y de las decisiones adoptadas. Por favor, para mí, pregunta de examen. Continuamos. Igual, súper pregunta de examen. Aquí viene la estrella de todas las posibles preguntas de examen. Yo sí que la incorporaría en un examen oficial si estuviese dentro del tribunal. ¿Por qué? Porque te lo tienes que aprender muy bien. Porque hay posibles preguntas de examen dentro de la convocatoria de sesión extraordinaria. Ojo. La convocatoria de sesión extraordinaria siempre en este caso le va a corresponder al presidente de la Asamblea, pero a petición de quién. Por lo tanto, una vez dicho esto, ¿vale? Esa convocatoria de sesiones extraordinarias, por favor, la tenemos en cuenta, habrán de ser convocadas por el presidente de la Asamblea. Primera pregunta de examen. ¿A quién le corresponde convocar? Repito, convocar las sesiones extraordinarias al presidente de la Asamblea, que no lo equivocamos con el presidente Lacan, otra figura completamente distinta, por el propio presidente de la Asamblea. Primera pregunta de examen. Segunda pregunta de examen. ¿Quién está legitimado? O en este caso se puede utilizar la palabra literal, ¿a petición de quién? ¿Vale? Esto es una legitimación. ¿Quién está legitimado? ¿Quién puede pedir convocatoria extraordinaria? Pues aquí lo tenemos. El gobierno, y marco muy bien, no se está refiriendo al presidente, ¿vale? Al gobierno, por favor lo marcamos muy bien, al gobierno, a la Diputación Permanente, a una cuarta parte de los diputados y al número de grupos parlamentarios que el reglamento determine. Bueno, pues el reglamento viene precisamente a determinar, que lo he querido incorporar aquí por si acaso, por arrascar alguna pregunta fuera del Estatuto de Autonomía, pues exige un grupo parlamentario suficiente. Está legitimado, puede solicitar, puede pedir sesión extraordinaria. Por lo tanto, aquí tendríamos: ¿quién convoca las sesiones extraordinarias? El presidente de la Asamblea. ¿Quién lo puede pedir o solicitar? El Gobierno, la Diputación Permanente, una cuarta parte de los diputados y el número de grupos parlamentarios que el reglamento determine. Eso sería la literalidad del artículo 14 del Estatuto de Autonomía. Y yo os he incorporado aquí que ese número de grupos parlamentarios en la actualidad es un grupo parlamentario. Aquí pongo segunda posible pregunta de examen. Y para mí, tercera posible pregunta de examen. Toda convocatoria de sesión extraordinaria, tal y como dice el artículo 14, en este caso del Estatuto de Autonomía, requiere o establece como requisito que tiene que ser convocada bajo un orden del día determinado. Por favor, la marcamos también como posible pregunta de examen. Esa sesión extraordinaria, requisito, tiene que ser convocada bajo un orden del día determinado. Muy brevemente, ¿qué significa orden del día determinado? Que de una forma absolutamente clara tiene que venir a determinarse cuáles son los puntos a tratar en esa sesión extraordinaria. Ejemplo, que la Diputación Permanente, en este caso, pide una sesión extraordinaria, pues tiene que venir a determinar. Primer punto del día, pues quiere que sean 3 puntos del día, ¿vale? Es un ejemplo. Primer punto del día a tratar, por lo que quieran. Segundo punto a tratar y tercer punto a tratar. No se van a reunir ahí a decir cada uno lo que piense, que diga, no.
en este caso bajo un orden del día determinado. Por favor, lo marcamos muy bien como posible pregunta de examen. Ya habéis visto que me he entretenido bastante porque para mí es importantísima esta diapositiva. Por último, ya súper sencillo, ponemos en nuestra mente regla general en nuestro ordenamiento jurídico, siempre la mayoría simple. Ya sea la Constitución o las leyes, vienen a establecer con absoluta claridad cuando quieren otro tipo de mayoría, desde una mayoría absoluta a una mayoría cualificada. Ejemplo, 2/3, 3/4, 3/5. Por lo tanto, para deliberar y adoptar acuerdos, la Asamblea habla de estar reunida reglamentariamente. Por lo tanto, aquí se determina por lo que diga el reglamento de la Asamblea y con asistencia de la mayoría de sus miembros. Por lo tanto, no me tengo que saber nada más. En este caso, con lo que se denomina el quórum, ¿vale? Marcar esa palabrita quórum, que determine el reglamento de la Asamblea. Y los acuerdos, ahora ya sí, los acuerdos deberán ser aprobados por la mayoría de los miembros presentes. Esto es lo que se denomina mayoría simple. Si no, por favor, echar un vistazo a mis vídeos de los diferentes tipos de mayorías. Salvo en aquellos supuestos, que es lo que yo he dicho anteriormente, para los que el propio Estatuto de Autonomía, el reglamento o las leyes exijan mayorías especiales. Por lo tanto, regla general, tal y como reconoce precisamente el Estatuto de Autonomía, va a ser para adoptar acuerdos mayoría simple. Excepción, pues ya en este caso serán esas mayorías especiales, que como ya sabemos, mayoría especial es precisamente una mayoría absoluta, mayoría de 2/3, mayoría de 3/5, etc., que pueden venir determinadas por el propio Estatuto, por el reglamento o por leyes que exijan esas mayorías especiales. Bueno, pues os espero a todos y a todas esta tarde a las 6:30, 19 de mayo, en mi clase de Estatuto de Autonomía, deseando ya que veáis los esquemas y poder ayudaros. Intención, ver de una forma completa del artículo 1 al artículo 33 con unos esquemas específicos para ayudaros, que siempre os va a caer el artículo 26 relativos a las competencias que tiene la Comunidad Autónoma de Madrid, que lo veremos un poquito más adelante. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo para todos y para todas.